Deporte entre amigos, un parche de opinión. Buenas tardes, bienvenidos a la sexta edición de Deporte entre Amigos. Yo soy Cristian Laverde y hoy estoy acompañado de unos muy buenos integrantes, o yo diría muy buenos amigos, y sobre todo con quienes me encanta hablar de deportes. El día de hoy nos acompaña Daniel Casas, Ismael Iriarte, Paola Andrea González y María Paula Forero, quien es la nueva integrante del equipo y veo que ya está haciendo mala cara porque me confundí con su apellido. Entonces, quiero corregir que es María Paula Fajardo. María Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenida a Deporte entre Amigos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bien, súper contenta de estar aquí en este nuevo equipo y contarles que hoy tenemos entre bambalinas una súper invitada de un gran equipo de la B, diría yo el equipo que yo más sigo de la B. Pero nada, bienvenidos y espero que este espacio les guste. Saludos a Ismael, a Paola y a Dani. Perfecto. Quiero saludar también a Ismael Iriarte y ya vamos a saludar a nuestra invitada, a quien estamos ansiosos de hablar con ella y seguramente nos compartirá mucho de su conocimiento. Ismael, ¿cómo estás? Hola Cris, muy bien. Hola también a nuestra invitada Natalia. Gracias por aceptar participar con nosotros en este episodio. Saludo también a Andrea, a María Paula, a Dani. Y ansiosos, como todos, de empezar esta conversación. Qué bueno, Isma, me alegra mucho escucharte y sobre todo saber que estás bien. Quiero saludar también a Andrea González. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿cómo están? Saludo a todos. Muchas gracias otra vez por estar en este espacio. No, también pues ansiosa de tener nuestra primera invitada en este podcast. Qué bueno, Andrea, me encanta tenerte aquí de nuevo porque pues hace 8 días que hicimos la transmisión de la final de la Champions, Andrea no nos pudo acompañar y quiero saludar finalmente a Daniel Casas. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, creo que no, Daniel no nos está escuchando, entonces quiero darle una calurosa y especial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Natalia López, quien es fisioterapeuta con formación internacional en microelectrólisis percutánea. También tiene un diplomado en salud ocupacional y tiene una certificación en punción seca. También es experta en cupping, rehabilitación deportiva, terapias alternativas, manejo del dolor, primeros auxilios y vendaje neuromuscular. Actualmente es la fisioterapeuta de Leones Fútbol Club. Además, estuvo como fisioterapeuta en Itagüí en 11 ediciones de Juegos Departamentales, fisioterapeutas en Selección Colombia de Futsal Masculino Mayores y fisioterapeuta del Mundial de Futsal Cali. Finalmente, fue fisioterapeuta de la Selección Colombiana Femenina de Fútbol de Mayores para la preparación de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. Definitivamente es toda una eminencia. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a Deporte entre Amigos. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Qué bueno, Natalia. Nos alegra y nos encanta tenerte aquí entre nosotros. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, sin más preámbulo, Natalia nos acompaña el día de hoy porque durante esta semana hubo una noticia que creo que dejó a todo el fútbol, al mundo del fútbol colombiano, de alguna forma en shock, y fue la separación de James Rodríguez de la convocatoria para las fechas de eliminatoria y para la Copa América. Entonces, como bien sabemos, James Rodríguez ha venido presentando y sufriendo varias lesiones durante los últimos meses. Y esto nos llevó a invitar a Natalia para que Natalia nos explique qué es lo que está pasando con James, particularmente porque su pantorrilla y su sóleo o su músculo sóleo, no quiero entrar en detalles porque evidentemente no soy experto, ha tenido o le ha traído muchos inconvenientes. Entonces, Natalia, la primera pregunta y creo que la que nos sacaría de muchas dudas, ¿de qué se trata la lesión que ha tenido James en tantos problemas y sobre todo lo ha hecho perderse de tantos partidos últimamente en su club, el Everton Fútbol Club? Bueno, yo creo que lo importante y lo primero que tenemos que saber es que en la pantorrilla tenemos varios músculos. Tenemos el tríceps sural, tenemos los gemelos y tenemos el sóleo, que es el implicado en esta situación. Los gemelos es un músculo biarticular, se originan en la rodilla y se insertan en el calcáneo, en el talón.
Y en cambio el sóleo es un músculo profundo, es un músculo difícil de abordar, incluso es difícil de diagnosticar, difícil de tratar, es un músculo complejo y poco investigado, que está debajo de los gemelos. Entonces los gemelos son así, el sóleo es planito y va por debajo de los gemelos, y el sóleo está desde la tibia, el peroné, y baja hasta el calcáneo de igual manera que el gemelo. Siempre se le echó la culpa al gemelo de todas las lesiones de pantorrilla, hasta que empezaron a investigar que realmente era el sóleo el culpable de estas lesiones. Entonces, las lesiones pueden ser funcionales o estructurales. Es funcional cuando la persona manifiesta una fatiga, cuando tuvo un calambre muscular, cuando hay una sobrecarga, y al día siguiente hace una buena recuperación, se pone hielo, su vendaje neuromuscular, botas de compresión, y al día siguiente amanece súper bien. Ahí hablamos de una lesión funcional. En el caso de una lesión estructural, es cuando ya hay rupturas fibrilares. De las lesiones estructurales van grado 1, 2 y 3. El grado 1 es una microruptura, el grado 2 es una ruptura parcial y el grado 3 ya hay un compromiso de una ruptura miofibrilar en el vientre muscular. En el caso de James, es una ruptura, la lesión actual dicen de 1 milímetro, o sea que estamos hablando de una ruptura parcial, de una ruptura pequeña, pero realmente a ciencia cierta no conocemos ni las resonancias, ni las ecografías, ni los estudios hechos previos a la lesión. Entonces, cuando tenemos este tipo de rupturas, lo que es muy importante, y no solo en James, sino en cualquier deportista, es respetar los tiempos de cicatrización y los protocolos de cada lesión, que son protocolos ya que están establecidos a nivel mundial y que varían de acuerdo a la lesión y a la complejidad. Entonces, en todas las lesiones pasamos por una fase inflamatoria, una fase de proliferación y una fase de remodelación o de restauración. Cuando desgraciadamente el sóleo es un músculo engañoso, es un músculo que el deportista siente un pinchazo, siente como si le hubieran pegado una pedrada, y empezamos terapia en el día siguiente, hacemos un vendaje compresivo, hacemos masaje. En el caso nuestro, trabajamos terapias alternativas, trabajamos microelectrólisis percutánea, que es la aplicación mediante acupuntura, mediante una aguja de acupuntura de una corriente galvánica, que eso ayuda a acelerar los procesos de cicatrización. Entonces, al tercer día, el paciente siente una falsa mejoría. El paciente cree que ya está recuperado, que ya está súper bien y que ya puede iniciar su práctica, y es ahí donde fallamos, donde nosotros como fisios, los médicos, cedemos a la presión del entrenador o a la presión del mismo jugador, y no se respetan esos tiempos de recuperación ni los tiempos de cicatrización. Entonces, en el día 10, el deportista puede trabajar, trotar, puede hacer cualquier actividad y no siente nada de dolor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no es lo mismo realizar un entrenamiento o una carga competitiva. Cuando llegamos a competencia, ¿qué pasa? Que ya la carga biomecánica es más alta, ya hay otros factores extrínsecos que van a afectar todo el entorno de la lesión, y lo que va a pasar es que vamos a aumentar el porcentaje de relesión. Lo más seguro es que esta persona se nos relesione, ¿cierto? ¿Cómo saber si la fibra está cicatrizada o no? Pues normalmente es con una resonancia, pero los cambios radiológicos no se ven a los 20 días, entonces generalmente no se hace. Entonces, ¿qué es importante? Hacer una evaluación completa de realmente si el problema está en el sóleo o si está en otras cadenas musculares. Por ejemplo, en las lesiones anteriores de James, por lo que dicen los médicos, no habían trabajado cadenas musculares diferentes a la lesionada, simplemente hacían como la recuperación de la zona, y por la necesidad del deportista en campo, hacían como un retorno, digamos que precipitado a campo. En esta lesión,
lo que hemos leído y lo que nos hemos enterado es que está trabajando diferente, que ya están trabajando cadenas musculares, que están trabajando toda la cadena posterior, que igual están trabajando la pantorrilla, la cadera, la espalda, porque las lesiones de sóleo o de gemelo son multifactoriales y realmente no sabemos el origen de la lesión, no necesariamente puede ser una mala recuperación, sino que realmente no hemos encontrado el origen real de esa lesión. Natalia, quiero hacerte pregunta. Tú nombras que es un músculo complejo y por la contextualización sobre eso. Mal le ocurre mucho a los primeros. Y segundo, generalmente se causa, digamos, puede ser que un golpe, un mal ejercicio, sobrecarga. Sí, es un músculo complejo. Se puede romper por sobrecarga, sobreuso, sobreesfuerzo, por exceso de sprint o exceso de kilómetros, por un golpe, pero un golpe, normalmente las lesiones traumáticas son en gemelo, no en sóleo, pero puede ocurrir. Y a quienes les sucede, a cualquier deportista que durante su gesto deportivo realice carreras, realice saltos, cambios de dirección, cambios de velocidad y muchos sprints. Entonces, por ejemplo, en el fútbol pasa mucho que siempre son los extremos o siempre son los delanteros los que sufren este tipo de lesiones, diferente al defensa que tiene menos sprint que las demás posiciones. Natalia, ¿podríamos decir que el cuerpo de James no está preparado para el nivel de la Liga Premier de Inglaterra? Es decir, este fútbol es muy rápido. Podríamos decir que las características fisiológicas o incluso musculares del jugador no dan para este tipo de fútbol. Realmente sería precipitado decir algo así porque no conocemos realmente las evaluaciones de fuerza, potencia, velocidad, resistencia de James, entonces no podríamos decir si está preparado o no, sin conocer los análisis que le hayan hecho. Lo que sí es que, igual que James, están expuestos todos los deportistas. De hecho, Gareth Bale ya tiene incontadas, ya ni siquiera se cuentan cuántos desgarros ha tenido en su sóleo. Igual que Marcelo actualmente. Entonces, no necesariamente es el cuerpo o la capacidad de James, sino el entorno, la competencia, puede ser el calzado, puede ser el tipo de, la forma en que corre, la superficie, las sesiones, las planificaciones de las sesiones de entrenamiento. A veces los muchachos, ellos mismos hacen un sobrecargas innecesarias. A veces es el querer jugar, no los hace expresar sus dolencias a tiempo y eso también es un factor que juega en contra de ellos a la hora de una competencia. Entonces ellos sienten la molestia suave todo el tiempo y no van a decir porque yo soy el titular y no quiero perderme ese partido, y cuando llega la competencia es donde ya les cobra porque ya la competencia tiene otros factores que juegan en contra de su lesión. Natalia, dos preguntas rápidas. Discúlpame, María Paula. Asumiendo que se haga digamos, el tratamiento adecuado que ya nos has mencionado, ¿esa lesión podría dejar alguna secuela o no es normal que suceda así? La primera. La segunda, ese tipo de lesiones se presenta en jugadores de determinada edad. Pensemos que James es un jugador joven todavía, el próximo mes apenas va a cumplir los 30 años, pero la pregunta es si después de los 30, de jugadores tal vez que para la vida son muy jóvenes, pero para el fútbol empiezan a dar pues muestras de que se está pasando su época o su edad más productiva para la actividad deportiva, se presentaría más. Listo. En cuanto a la edad, sí, la edad juega un poco en contra, pero no es un factor predeterminante ni predisponente, ya que desgraciadamente este tipo de lesiones también la tenemos en deportistas de categorías inferiores y que tienen cargas competitivas menos altas. Entonces pienso yo que es más la carga, la preparación,
cómo manejamos los volúmenes, las intensidades y lo que les decía, el ser honesto con su cuerpo y con su lesión. En cuanto, ¿cuál era la otra pregunta? ¿El tiempo de recuperación? No, sobre posibles secuelas aún llevando el tratamiento adecuado. Listo, las posibles secuelas sí. Normalmente la fibra, cuando no permitimos que se cumplan todas las fases de cicatrización que les explicaba, puede hacer una cicatrización fibrosa y esa fibrosis puede generar a largo plazo dolor y puede generar rupturas recurrentes de esa misma zona. Es por eso que debemos cumplir toda la fase de recuperación, de respetar todos los protocolos y de hacer todo como debe ser, porque nos sentimos bien y no solamente pasa en los jugadores de fútbol, pasa en cualquier deporte y hasta en la vida. La persona empieza a ir a terapia, se siente bien y no vuelve. Cuando o te mandan un tratamiento de analgésicos, se te quitó el dolor de cabeza y no te vuelves a tomar las pastillas cuando era un tratamiento completo el que te habían enviado. Entonces, lo mismo pasa con este tipo de lesiones. De hecho, es un factor que juega en contra de nosotros los fisios y de los médicos, que muchas veces el criterio del jugador pesa más que el nuestro. El jugador dice sentirse bien, estoy bien, me siento bien, y entonces el profe lo necesita y ahí es donde fallamos, donde los clubes deben ser coherentes con los tiempos y respetar los protocolos para que las incidencias de relesionarse nuevamente disminuyan, porque si no cada vez esta persona va a estar de lesión en lesión. Lo que les contaba que pasa con Gareth Bale y lo que ocurrió alguna vez con Messi con su isquiotibial. Natalia, yo tengo una pregunta. Bueno, son como dos, pero combinaditas. La primera es, ¿cuánto tiempo de recuperación necesita? Porque tú nos explicabas que ni siquiera los 20 días de que el jugador esté quieto en la resonancia sale si 100% está bien. Entonces, ¿cuánto tiempo como de quietud o de recuperación necesita el jugador? Esa primera. Y segunda, ¿cómo es el tratamiento, digamos, de quietud, o tendría que hacer trabajo aislado con sus compañeros, o cómo sería el tratamiento para un jugador de fútbol frente al campo? Yo sé que tiene que hacer una rutina, pero ¿cómo sería esa rutina? Listo. Quietud como tal en el deporte no la hay. Hay un reposo, pero es un reposo activo. Lo que hacemos es la primera fase, que es la fase inflamatoria. Entonces, en esa fase tenemos la persona con el vendaje, con la crioterapia, está trabajando principalmente en fisioterapia, pero en el caso de ser una lesión de sóleo, pues trabajaríamos abdomen, espalda, tren superior, para que no pierda condiciones ni capacidades físicas. En esa primera semana entonces trabajamos vendaje neuromuscular, vendajes compresivos, electrólisis percutánea, fibrólisis. La mayor parte son medio físicos durante la primera semana. En la siguiente semana, en la siguiente fase, que va desde el cuarto día hasta 3 semanas, empezamos a trabajar, ahí ya hay una regeneración de fibroblastos, ya empieza el colágeno a hacer su tarea. Entonces ya empezamos bici, trotecito. Ahí les decía que ya el paciente no tiene dolor y cree que está bien y realmente no. Entonces ahí trabajamos ejercicios isométricos, vamos progresando a ejercicios concéntricos. Ya luego continúa solo trabajando fisioterapia, pero normalmente se citan a la hora del entrenamiento y trabajan aparte del grupo, pero viendo sus compañeros trabajar para que entiendan el trabajo técnico-táctico que está haciendo el entrenador. Entonces seguiríamos a la siguiente fase, que va de la tercera a la sexta semana, de acuerdo al tipo de lesión y a la profundidad de la lesión. Y en esta fase ya hay un proceso de remodelación, de maduración, y ahí es donde trabajamos ángulos no dolorosos, ya empezamos ejercicios excéntricos, ya empezamos ejercicios más complejos, empezamos un retorno progresivo a entrenamiento. Ese retorno progresivo a entrenamiento va haciendo de a poco, vamos
empezando a hacer realidad de juego, vamos a hacer movimientos de pases, cambios de frentes, cambios de velocidad, con precaución, y vamos progresando, ejercicios propioceptivos neuromusculares, y luego vamos a empezar el retorno progresivo a competencia que se hace durante el entrenamiento, y vamos midiendo el tiempo, vamos mirando cómo evoluciona sin dejar los trabajos de fortalecimiento, vamos trabajando estiramiento activo hasta ya darle un retorno completo a campo, respetando como este tiempo de cicatrización. Entonces, desconozco si James ya está en el retorno a campo. Lo que entendemos es que él se perdería la fecha 7 y la 8 y estaría listo para Copa América. Entonces entenderíamos que apenas está iniciando el retorno a campo. Entonces uno pensaría que tal vez lo que le falta es eso, el entrenamiento grupal, el entrenamiento, porque no es lo mismo entrenar solito en una cancha con un amigo, pases, goles, que tener el estrés de una competencia, la adrenalina, el rival, que el rival es un factor importante. El compañero con el que entrenas todos los días no te va a lesionar, no te va a porrear, sabe que estás lesionado, entonces va a atacarte con precaución, mientras en la competencia ya hay una intensidad y una necesidad de que el jugador esté al 100% para que responda y esté en óptimas condiciones. Es decir, Natalia, que Como para nos has venido lesiones... durante el charla, el procedimiento de recuperación es lo más importante. Sin embargo, ¿qué cosas se pueden sumar para que no prospere? Digamos, la alimentación, no sé, otras actividades externas de la recuperación para que esta misma no prospere. Es importante porque por eso es importante el trabajo interdisciplinario, el trabajo tanto de fisioterapia como medicina, como psicología y de preparación física, que trabajen todos en la misma función. Porque sí, por ejemplo, lo que les hablaba de James, de Messi, que hace ya un buen rato en Barcelona tuvo más o menos 5 desgarros disciotibial recurrentes, o casi uno detrás del otro, y lo que hicieron después de muchas investigaciones y después de tratar por todos los medios fue cambiarle su plan nutricional, y eso disminuyó su porcentaje de lesión. Entonces, a veces es la hidratación, a veces es el consumo de sodio, de potasio, pues ya eso es nutricional, y por eso es bueno que todos los equipos tienen sus grupos interdisciplinarios, y más equipos grandes como esos. A nosotros lo tenemos, que somos un equipo chico, estos equipos grandes tienen unos grupos de investigación más amplios, donde pueden abordar, si no realmente la lesión no es por una parte física, sino de pronto un componente nutricional. De hecho, también alguna vez un jugador europeo, no me acuerdo el nombre, era de Barcelona, debutó en Barcelona, pero no me acuerdo el nombre, también tuvo muchas lesiones recurrentes del sóleo, y resultó que su problema era dental. Entonces, hay que profundizar y buscar cuáles pueden ser las otras alternativas, y es por eso lo importante de individualizar los jugadores y de la interdisciplinariedad, porque todos no son iguales y no se lesiona por lo mismo Messi que Marcelo o que James o que cualquier jugador. Pues Natalia, en realidad nos has compartido una cantidad de conocimiento enorme y creo que hemos aprendido bastante el día de hoy con tu presencia. Me gustaría hacerte una última pregunta, y es, ¿de qué forma se pueden evitar estas lesiones en jugadores que de alguna forma pues ya tienen encima de alguna manera como una predisposición a estar lesionados? Tú mencionabas el caso de Gareth Bale. Pues sabemos que Gareth Bale es un jugador muy explosivo y en su momento fue un jugador muy rápido. ¿Existe alguna forma de que ellos eviten estas lesiones? Pues sumado a lo que tú ya nos has mencionado, no sé si existe
algún tipo de modificación en su postura, en su pateo, en su forma de correr? Es importante en los grandes equipos, y pues algunos de los equipos chicos lo hacemos, de analizar la postura, la marcha, de mirar su apoyo plantar. Muchas veces el pie cabo o el pie plano pueden ser factores predisponentes, y digamos que eso es lo último en que nos fijamos cuando ya la persona lleva lesionada, empezamos a buscar, ya no, es que tenía pie plano, y el movimiento que obliga a hacer el sóleo es plantiflexión, y el chico tiene pie plano, la plantiflexión no va a ser completa. Entonces hay que hacer un análisis completo y trabajar más en la prevención que en la recuperación. Entonces, estiramientos, mirar que la fuerza de los músculos sea la suficiente para la carga competitiva que van a enfrentar. No todos los deportistas necesitan tener la misma fuerza, la misma potencia en sus gastronemios. Y esto, lo mismo los isquiotibiales, el gastrocnemio y el isquiotibial son hermanitos y trabajan en conjunto. Lo que les explicaba el gemelo ayuda al isquiotibial. Entonces, si hay un imbalance muscular de uno o del otro, hay una predisposición. Entonces, por eso es importante realizar todas las pruebas en pretemporada, tratar de realizar los correctivos, las recomendaciones y trabajar basados en la individualidad de cada persona. Pues Natalia, agradecemos. Perdón. Dale María Paula, no te Yo preocupes. tengo otra pregunta, qué pena. Por ejemplo, ahorita que los muchachos, doy el caso, o sea, ya llegando al fútbol profesional colombiano, ahorita los muchachos están en una para, ¿sí? O sea, están quietos, ¿sí? Me imagino que es más factible que se lesionen. Y ustedes como institución, ¿cómo están trabajando para que ese rendimiento esté al 100% a pesar de que no están jugando? Bueno, nosotros no hemos parado. Nosotros hemos estado entrenando. De hecho, se hacen sesiones virtuales adicionales. Hemos tratado de mantenerlos como si estuviéramos en competencia, porque realmente nuestra competencia no ha terminado. Entonces, la idea es no perder condiciones y que cuando se aumente la intensidad o la exigencia, el cuerpo de nuestros chicos esté preparado para esto. Pero durante los periodos de vacaciones, lo que se hace es mandar un plan de trabajo, y ya va en la honestidad de cada persona si lo ejecuta o si no lo ejecuta. Pero entonces, antes de salir a un receso, lo que hacemos es evaluación nutricional, evaluación de fisioterapia, evaluación física. Se hacen unos planes de trabajo, unas tareas, el nutricionista les manda un plan nutricional, desde fisioterapia se les mandan unas recomendaciones de estiramientos, de ejercicios funcionales para que hagan en casa, y el preparador físico les diseña un plan de trabajo para que hagan durante esos días, para que no estén completamente quietos, porque normalmente siempre que salen a unos días de receso, cuando vienen con un poquito de porcentaje graso más alto, vienen con retracciones musculares. Entonces es importante que no se pierda mucho las condiciones y las capacidades físicas, porque sí, las pretemporadas llevan a muchas lesiones. Normalmente en las pretemporadas hay fatigas, hay desgarros, hay tendinitis por el tiempo que se estuvo quieto. Natalia, te hago otra preguntita también, que me causó curiosidad. ¿Es tabú o es cierto que los jugadores, pues ellos deben de tener un cuidado muy particular en todo lo que ya nos indicas, como la nutrición, el estado físico, miles de cosas o factores que hacen que su rendimiento vaya al máximo? Y es qué tan cierto es que los jugadores no deben ser activos sexualmente cuando están en una competencia, digamos, en una pretemporada tal vez no, porque están pues en preparación, pero ya están a por de una competencia importante. Eso, igual que las cargas, que igual que todos son individualidades. Lo que sí es que el mismo día de la competencia no se debe, pero más por un déficit calórico y energético que porque tenga realmente una contraindicación o porque sea inadecuado.
Ya ahí es el evento no es muy activo, no tendrían ningún problema. Entonces, si el día antes, bueno, el día antes casi no, porque el día antes hay concentración, entonces difícil. Pero si durante esa semana no pasa nada, tuvieron relaciones sexuales, no pasa nada. Es la intensidad y el tiempo que dure la relación lo que puede afectar. Incluso algún día más adelante podemos hablar del tema. Las pubalgias tienen un desencadenante que puede ser porque su pareja tiene unos kilitos de más. Justo te iba a preguntar sobre eso también porque, digamos, el Pino, él sufrió de muchas pubalgias y pues conocemos un poco, o bueno, no directamente, pero sí sabemos un poco de que él pues era muy activo sexualmente. Entonces, esa es una de las mayores lesiones, de las lesiones que más se frecuenta por el uso activo de la sexualidad, ¿no? Pero ahí vamos en el tipo de relación, o sea, si la postura fue que cargó la pareja mucho rato, o que la pareja tiene unos kilitos de más y estuvo arriba mucho rato, o sea, es más la intensidad del momento que el acto sexual como tal. Entonces, si tienen relaciones sexuales con su pareja tranquilos, no pasa nada. Yo quería hacerte otra pregunta relacionada con tu experiencia laboral, y es que estuviste entre el equipo de la selección, bueno, futsal, ¿sí? Para el Mundial Futsal aquí en Colombia. Quería preguntarte que si ese tipo de lesión que le pasó a James le pasa al jugador de futsala, ya que tiene mayor contacto. Quería preguntarte si es igual o es mayor o es menor, no sé. Es similar. Lo que pasa es que el futsal tiene como ventaja que puede salir y entrar durante la competencia, entonces se pueden hacer cambios indefinidos durante el partido. Entonces la persona tiene una mínima molestia, se sale, se revisa, vuelve y entra. Tienen unas pausas, pueden hacer unas pausas durante el partido, entonces digamos que los periodos y los sprints son más cortos y se pueden manejar más fácil. Sí hay lesiones y tuvimos varias lesiones de gastrosóleos durante el Mundial, pero no fueron muchas porque se trabajó mucho en la prevención. El preparador físico era muy, muy disciplinado y muy pendiente de la prevención, entonces no tuvimos unas bajas importantes. De hecho, la única baja que tuvimos fue una lesión de rodilla y fue por un trauma, pero lesiones musculares no tuvimos. El terreno de fútbol sala también es diferente y el calzado de fútbol sala genera una adherencia diferente al calzado de fútbol. Entonces, digamos que eso juega a favor de los chicos porque el terreno de fútbol, si está mojado, si la grama está alta, si la grama está baja, si es sintética, si está con un guayo de tache, si el guayo es corto, si es de silicona. O sea, los factores de lesión son mucho más altos, los riesgos son mucho más altos que los que tienen los jugadores de fútbol sala. Pero el grupo de fútbol sala para el Mundial trabajó mucho, mucho en la prevención. Importante saberlo porque pues no, o sea, como que no se habla como de ese tema de que los equipos médicos de las selecciones nacionales trabajen ese tipo de cosas. Casi siempre se trabaja como desde los equipos, no sé, por decirlo, equipo en donde está el jugador. Un ejemplo, Leones. Lo chévere de fútbol sala fue que hicimos un proceso mucho tiempo y fuimos el mismo cuerpo técnico mucho tiempo y pudimos hacerle seguimiento a los chicos. El preparador físico les mandaba los planes que hacían durante ese tiempo en sus casas, entre microciclo y microciclo. Cuando llegábamos hacíamos pruebas evaluativas y como le pasó a James, también le pasó a varios jugadores que llegaban al microciclo. Nosotros realmente éramos pocos en el grupo médico, pero hacíamos las evaluaciones y si tenía su lesión había que devolverlo porque necesitábamos el jugador al 100% y un jugador en retorno a campo o en retorno a competencia pues no nos servía porque lo necesitábamos al 100%. Entonces, un jugador que íbamos a meter
menos tiempo o que de pronto tenía un riesgo alto de relesionarse, lo que hacíamos es no, recupérese y en el siguiente microciclo. Y sí, se devolvió varios jugadores durante los microciclos preparatorios para ambos, tanto como para Tailandia como Cali. Y este mismo cuerpo técnico trabajó todo este tiempo, entonces fue muy chévere porque se le hizo seguimiento a todos los jugadores que estuvimos muy pendientes de la predicción. Creo que esto último que mencionaste nos puede responder a grandes rasgos lo que sucedió con James. Y es que básicamente tal vez el cuerpo técnico vio que el jugador no estaba en su capacidad o no podría brindar lo que esperábamos de él. Y bien sabemos que a James le exigimos mucho en la selección. Quiero hacer una pequeña pausa porque creo que Dani ya nos está escuchando. Entonces, Dani, ¿nos estás escuchando? ¿Ya superaste tus inconvenientes con la conexión? Hola, Cris. Sí, ¿ya ustedes me escuchan? Sí, Dani, te estamos escuchando. ¿Me oyen? Sí, Dani, te estamos escuchando. Hola, Natalia. Finalmente, tanto gusto. Qué pena, tuve problemas de conectividad. Hola, Natalia. Te saluda Daniel Casas. ¿Cómo estás? Estaba escuchando atentamente tus explicaciones, bastante puntuales y precisas, por cierto. Me gustaría preguntarte lo siguiente ya a grandes rasgos y ya como manera de sacar conclusiones. ¿No crees tú, después de ver todo este panorama, que el tema de James pues también ha radicado un poco en que no se han hecho los descansos de rigor por una parte? Y esta sí te la mando, esta pregunta así como para que te antes tú, ¿no crees que sería bueno por lo menos, bueno, ya vamos a mitad, ya llevamos medio año, tampoco pues nos queda la segunda mitad, no sería bueno no solo por la salud del jugador, sino por la carrera que le queda a James, que sabemos pues que la vida de los deportistas de alta competencia es bastante corta si nos detenemos a observarlo? ¿No sería bueno por lo menos, que yo no lo he visto desde que lo voy jugando en la selección y desde que lo va jugando, que esto ya ha sido una lesión sistemática, por lo menos que se diera la oportunidad, no sé, digo yo, que descansara estos 6 meses de fútbol de alta competencia mientras se recupera? No sé, ¿qué concluirías? A ver, según lo que decía Cristian, viéndolo desde mi punto de vista, he estado en un grupo médico de una selección, uno piensa en el jugador y en el evento futuro. Entonces uno dice, bueno, es el jugador principal, que nos pasó con un jugador de futsal que tuvo una lesión importante de rodilla, entonces es un jugador que marca diferencia, pero lo vamos a arriesgar estos 2 partidos sabiendo que lo podemos tener al 100% más adelante. O sea, yo creo que Colombia ama a James y incluso pues los profes también deben tener, saber como lo que genera James en Colombia y en torno a su grupo, que es más por cuidarlo a él y por evitar una regresión en selección, porque su equipo lo viene cuidando, su equipo lo viene recuperando y lo vamos a meter a un partido y vuelve y se nos relesiona, pues ¿cómo quedamos? Entonces, tal vez es eso, es más tal vez su parte muscular, como lo dice el médico, está muy bien, tal vez ya está en esa fase de retorno a campo y de retorno a competencia, porque desconocemos realmente eso. Entonces, tal vez ya sí está en esa fase, pero tal vez el profe lo quiere tener al 100%, y es mejor que se cuide y que esté al 100% y que le pueda aportar todo su talento a la selección, pero al 100% sin temores, porque de todas maneras la kinesiofobia queda, o sea, el miedo a volverse a lesionar queda. Entonces, de todas maneras, ese retorno a campo
para jugadores estresantes. Pensar, madre, si hago otro alargue me desgarro, si salto me desgarro, me voy a encalambrar. Entonces, es mejor que esté el 100%. En cuanto a una para de mucho tiempo, pues no, porque igual ya en teoría él cumplió con su protocolo y cumplió con todas las fases de cicatrización. Ya la parte de acondicionamiento, un reintegro adecuado. El cuento es que no hagamos un reintegro prematuro y que no intentemos acelerar el proceso porque ya son muchas lesiones y es muy reincidente. Entonces, la idea no es que lo aceleren, sino que respeten los tiempos y que lo preparen bien para lo que viene. Porque cuando una persona ya tiene más de 2 lesiones en la misma zona, es mejor. Claro, por eso te digo que, perdona, no por mucho, sí. Sí. ¿Cuántos años tiene James? ¿27 años estamos hablando? ¿28? 29. Va a cumplir 30 en julio. Cumple 30 en julio. Va a cumplir 30. Bueno, yo me ha quedado como... Sí, Natalia, una lesión de estas le puede acabar la carrera a un jugador que está cerca de cumplir los 30 años. La edad incide en eso para un proceso de recuperación a favor o en contra, dado el caso. El caso del que creerías, pues, de acuerdo pues, a sus antecedentes y la edad que tiene ahora actualmente de cara pues al proceso de recuperación que está enfrentando, él sí puede volver a plenitud de condiciones. Sí, si hace una buena preparación, sí. Que esta patología no es, realmente no la operan y han sido muy pocos los casos en los que se ha visto una cirugía, porque la función del sóleo la pueden suplir los gemelos, pero sí sería una baja de su carrera deportiva. O sea, ya una ruptura completa de ese músculo sería muy incapacitante. Entonces, pasar de una ruptura, de un desgarro de 1 milímetro, porque realmente es muy pequeño, a pasar una ruptura completa del músculo, sí, podría agravarse y la edad sí juega en contra porque la cicatrización a más edad pues es más lenta. Natalia, al principio nos decías que estas lesiones son por saltos y a veces, bueno, por traumas también, por golpes, pero digamos, James ya completó, según lo que entendemos, es que ya completó su proceso de recuperación, solo le faltaría entrar al campo y poner otra vez en práctica todo esto de participar con su grupo. Sin embargo, él hace poco montó en sus redes que estaba jugando básquet y sabemos que es un deporte también de mucho impacto con saltos. ¿Eso podría tener alguna dificultad o más bien él ya entró en el proceso en el que más bien se va a recuperar físicamente y coger otra vez un nivel futbolístico? Dentro de la fase de retorno a campo, de retorno a competencia, el baloncesto no estaría contraindicado. Y lo que hablábamos, no es lo mismo cuando juegas con un amigo, cuando juegas con la familia, cuando juegas con personas que saben que estás lesionado, que estás en un proceso de recuperación, a cuando hay un evento competitivo y un rival que te quiere ganar y que te quiere vencer y que no le importa si te lesionas o no. Entonces, el jugar básquet o el jugar fútbol con sus amigos o tenis fútbol o no tiene ningún problema en la fase de recuperación en la que está porque ya está en la fase precompetencia. Yo quería hacer una última pregunta ya como para terminar y no ahogar tanto a Natalia. Era preguntarte, ¿este tipo de lesión se da mucho en los jugadores? Yo sé que el tipo de edad de los jugadores de Leones es de muy temprana edad, ¿sí? Porque hasta ahora están empezando como a resurgir en su carrera y bueno, ¿este tipo de lesión se da mucho en ellos o si no se da,
¿Cuál es la lesión más común que se da en ellos? Nosotros hemos tenido pocas lesiones de sóleo. Hemos tenido de gemelo por traumatismos, por fatiga y por lo que les decía que el deportista le da miedo, y más en un equipo de la B, donde el deportista le da miedo dejar de ser titular y perder la oportunidad de ser titular. Entonces, claro, no. Entonces sí hemos tenido algunos desgarritos de gemelo y de sóleo, pero en nuestro caso como grupo médico contamos con el respaldo de los directivos y el cuerpo técnico, entonces respetamos los procesos de cicatrización. Las terapias en leones son un poco agresivas, los chicos sufren un poco, pero se respetan los tiempos. Y la lesión más común, no, ha sido como la más frecuente, es esguinces de tobillo, y más por traumas o por las superficies de los estadios en los que se han jugado, porque los estadios de la B pues no son no tienen tan buenas condiciones ni con tan buenas características, entonces sí se ha jugado en terrenos difíciles. Los esguinces de tobillo son frecuentes, y las lesiones de rodilla, que es como la lesión más común en el fútbol y la más larga de recuperar, hemos tenido pocas también. Natalia, yo siento, bueno, como decía María Paula, tampoco es como que desgastarte aquí, pero yo siento que no deberíamos pasar la oportunidad sin preguntarte algo del caso Román, Andrés Felipe Román de Millonarios. Esto fue un caso que, mejor dicho, sonó, y yo diría que en América, porque pues lo iba a comprar un equipo de los más grandes. Eh, entonces, ¿tú cómo ves ese caso? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, los médicos, según lo que sacaron hace poco, Juan, Andrés Felipe ya puede regresar a integrarse a entrenamiento. Entonces, ¿qué falló el resultado de Boca? Ellos quedaron, el cuerpo médico definitivamente tomó resultados que no eran. No sabemos, pues realmente las evaluaciones que se hacen son diferentes, los equipos son diferentes, los profesionales son diferentes y toman, digamos que, parámetros diferentes de evaluación. El COVID es algo que nos tiene a todos muy afectados, que desconocemos y que todos estamos aprendiendo cada día de él. Y digamos que su defecto o su anomalía que tuvo a nivel cardíaco, pues pudo haber sido relacionado al COVID. Normalmente esto cede con un tiempo de descanso, pero como hemos aprendido todos los días del COVID, a nosotros nadie nos dijo después de COVID tenemos que hacer un electrocardiograma, tenemos que hacer una radiografía, y realmente implica un costo alto para los clubes. Entonces, un club con buenos recursos lo puede hacer. Por ejemplo, un club, nosotros un retorno a campo post-COVID, nosotros hacemos una ergometría y analizamos cómo está su capacidad pulmonar, miramos cómo está su recuperación cardíaca, y en eso nos basamos para el retorno a campo. Pero en teoría tendríamos que hacer una cantidad de exámenes para curarnos en salud de que el deportista entre en óptimas condiciones, y tal vez eso fue el fallo con Román. Entonces, pues si se equivocaron o no, no sé, pues ya eso es como un análisis médico, ya así queda uno triste con el chico. Pues Natalia, yo quiero hacerte una pregunta muy sencilla, pero que me está aquí dando vueltas, y es la siguiente. Este tipo de lesiones en la pantorrilla y particularmente en el sóleo, ¿son comunes en la pierna con la que el jugador le pega o en el pie de apoyo? Casi siempre es en el pie de apoyo. Listo. Pero cuando haces lo que les decía, el gemelo hace flexión de rodilla, es accesorio en la flexión de rodilla. Entonces, cuando patean fuerte, pueden sentir la molestia en el sóleo, pero en ese es principal, en el isquiotibial. Pero cuando hablamos del sóleo del gemelo, casi siempre es en el pie de apoyo. Perfecto. Bueno, pues Natalia, agradecerte. Hemos quedado ávidos de seguir hablando contigo. Tenemos muchas preguntas, pero no queremos, dijo Andrea,
cansarte de tantas preguntas. Entonces, pues Natalia, te queremos agradecer digamos que con mucho aprecio y de forma inmensa, porque hemos aprendido muchísimo el día de hoy, pero antes de darte, digamos que la despedida, quiero mejor que María Paula nos cuente algo súper importante que quiere decirnos. Cuéntanos, María Paula. Es como un dato curioso que la gente casi no sabe porque nosotros como colombianos estamos pendientes de de dónde llegan los jugadores. Y el dato curioso es que Cuadrado hizo parte de Leones, fue un gran jugador y hay varios históricos, también otro que va a anunciar es Iván Ramiro Córdoba. Entonces, yo sé que Natalia me dará la razón. Entonces, para que sepan nuestros oyentes que este equipo es un equipo canterano pero muy bueno, que saca estrellas al fútbol mundial. Así es. Así es, tenemos el orgullo de tener varios jugadores en grandes equipos. Que bueno, seguramente todo hace parte de un proceso y creo que Natalia aporta muchísimo en todo esto. Entonces, nuevamente, mil gracias Natalia por acompañarnos el día de hoy. Quedas cordialmente invitada y bienvenida a Deporte Entre Amigos las veces que quieras participar. Esto fue todo por hoy en nuestra 6ª edición. Quiero agradecerles a Daniel, a Ismael, a Andrea, a María Paula y nuevamente a Natalia por haber hecho parte el día de hoy de Deporte Entre Amigos. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Deporte Entre Amigos, un parche de opinión.